Arrancamos Terapia de Noticias con una información de último momento muy relevante que tiene que ver con el Poder Legislativo. Jorge Liotti, buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Bueno, está clarificándose un poquito la agenda del Congreso de la última semana del año, donde un poco espejo de lo que había ocurrido la semana pasada, van a volver a superponerse el tratamiento de dos proyectos de muchísima intensidad, uno más social y otro más económico. El Senado, el martes 29 de diciembre, va a tratar y eventualmente tratar de convertir en ley el proyecto de legalización del aborto, una votación que viene muy cerrada, muy pareja, con resultado relativamente incierto, parecía encaminarse hacia la aprobación, pero hay algunas dudas de algunos que parecerían que se podrían abstener. Pero en simultáneo, en la Cámara de Diputados se va a tratar el proyecto que yo te diría que más le interesa o le preocupa al gobierno, que es la reforma jubilatoria. El mismo día. El mismo día. Van a superponer. Lo mismo ocurrió la semana pasada, pasó bastante inadvertido el tratamiento de la reforma jubilatoria porque fue el mismo día de la sesión maratónica en diputados por el tema del aborto. Claro, el aborto hace pasar todo inadvertido. Ahí pasan 20 elefantes y no te das cuenta, ¿no? Sí, hay que ver qué pasa con la reforma jubilatoria, obviamente que moviliza muchísimo menos. En este momento, recordemos que hace 3 años, cuando fue la aprobación de la reforma de Macri, terminó con 14 toneladas de piedrazos en la Plaza del Congreso, pero en este momento no hay una movilización para eso. No creo que haya nadie con un mortero, ¿no? No va a haber nadie con un mortero, va a estar más el tema focalizado en el aborto. Ahora bien, es un día, te digo, muy sensible para el oficialismo porque ninguno de los dos proyectos tiene totalmente garantizada la aprobación. Ambas podrían ser ley ese día. ¿La reforma provisional tampoco? Yo pensé que sí. Bueno, ahí hay que empezar a contar un poquito porque la numerología no se le está dando bien al gobierno por 2 razones. Ajá. En primer lugar, ayer 5 diputados, los 3 que responden a la baña y los 2 socialistas dijeron que no iban a acompañar, son 5 votos menos de ese interbloque absolutamente heterogéneo que conduce Balibuca, digamos, pero que en general vota distinto. Pero esta semana se agrega otro dato importante que es el enorme enojo que hay del gobierno de Misiones porque el presidente Alberto Fernández vetó en la aprobación del presupuesto la creación de una zona franca de Misiones que se había transformado en una causa provincial muy importante y que el propio Alberto Fernández, cuando estuvo en Misiones hace algunas semanas, no digo que lo había avalado, pero le había dado un guiño bastante importante y había una gran expectativa. Eso se incluyó en el presupuesto por gestión especialmente de Massa en esa, ¿te acordás? Que hizo todo ese muñequeo con los gobernadores para incluir cosas que después Cristina le facturó con las planillas. Bueno, pues ahora Alberto Fernández le mandó un mensaje también porque vetó la creación, las partidas para esa zona franca y están en duda los 4 votos de Misiones que también son muy importantes. Entonces, ojo también con que no se complique la aprobación en diputados. Lo lógico sería que lo saquen ajustados, pero se le están cayendo algunos soldados. De todos modos, bueno, estas son peleas de ahora, de estos días, discusiones que son relevantes, pero como vos decís, ¿no, Jorge? La gran batalla es el año próximo, la provincia de Buenos Aires, ¿y ya están en campaña o todavía? Mirá, eso, si te parece, lo vamos a hablar en unos minutos. Sí, porque hay incipientes preparativos, falta muchísimo, pero hay cosas interesantes para contar de cómo ya se van preparando los dos bandos. Perfecto. Y quiero saludar a Eduardo Fidanza. Gracias por estar. Siempre es un gusto hablar con vos. ¿Viste lo de Alberto Fernández y la urna a favor de los veganos en medio del acuerdo con China? Sí. Alguien que se ocupa de la opinión pública como vos, ¿cómo No, bueno, el presidente tiene un estilo. En general, los políticos tienen un estilo de agradar a los distintos sectores, más allá de las contradicciones que se provocan. El veganismo es en sectores de clase media acomodada, es una tendencia muy fuerte, ¿no es cierto? De modo que el presidente estará apuntando a ese sector, que en realidad es un sector de votantes y bastante convencido de sus principios. Ahora, por lo demás, uno también lo puede contabilizar como una de las tantas contradicciones, ¿no es cierto? El presidente. Que no se puede tener contentos a todos todo el tiempo. No, tampoco, por supuesto, no puede. Entonces, por eso lo que sucede es algo que se ha dicho mucho, que es una cierta devaluación
de la palabra presidencial. Sí, No, igual estoy de acuerdo con lo que decís, lo de que es un gesto interno, ¿no? De política interna, porque uno podría preguntarse hasta qué punto en China están mirando ese tipo de gestos. Capaz ni les interesa, ¿no? Capaz dicen, bueno, nosotros si se queremos firme el hacer acuerdo, no. Sí. Pero si yo soy vegano y digo, bueno, sacame el acuerdo, pero la foto no me importa. ¿O no, sí? por supuesto. Ahora, lo que pasa es que, a ver, ¿qué acaba de declarar la gerenta del Fondo Monetario? Vamos a acompañar a la Argentina hasta que la Argentina defina en el mediano plazo cuáles son sus objetivos. Yo creo que en cada acción del gobierno lo que se ve es una indefinición, aunque la pretensión es ser claros y mostrar una orientación. Eso está condicionado en primer lugar por la interna en la cima del poder, pero después por distintas tensiones, ¿no es cierto?, que tiene Jorge, lo que contabas, o sea, hay muchas tensiones. Ahora, por otro lado me parece paradójico, porque este es un gobierno con muchas tensiones, con muchas contradicciones, que no marca el rumbo, pero yo tengo la impresión, es una hipótesis, pero algo dijiste, Jorge, que tiene mayor capacidad de contención social. Porque es como que en el peronismo están casi todos los Eso me parece que está claro, porque nadie está pensando ahora que haya incidentes en diciembre, ¿no? Eso es lo que te quiero decir. Eso siempre pasó un poco con el peronismo, claro, real, ¿no? Bueno, pero porque están las corporaciones sindicales, la columna vertebral, como decía. Exacto, está todo adentro. Ahora, es un test muy significativo, porque las condiciones que enfrenta este peronismo, que tradicionalmente ha sido un contenedor de la presión social, está enfrentando... La pregunta que yo también hago es, ¿tiene un guión el peronismo para situaciones tan críticas, ¿no es cierto? Porque... Buen punto. De hecho hubo, Pablo, en 2013, no sé si se acuerdan de ese diciembre con calor y cortes de luz, que es cuando Cristina apareció bailando en la plaza, no sé si se acuerdan. Sí, tocando tambores y que había revueltas en Tucumán y hubo muertos. En Tucumán hubo muchos muertos porque había un problema con la policía se acuarteló, hubo desmanes, hubo violencia social. Y mientras Tucumán era en ese momento un hervidero, un volcán, Cristina bailaba la 9 de julio y bueno, fue muy criticado por eso. O sea, vos decís que este es un test, Eduardo, esta situación. A ver, pero el tema ahí que el peronismo siempre históricamente ha sido distribucionista. Ahora mismo, hoy se conocía que van a pasar a planta permanente 25.000 empleados públicos, ¿no? Claro. Y el tema de la jubilación que borroneó la vicepresidenta. El tema es con qué vas a hacer frente a todos esos por eso. gastos, Y ¿no? además, yo creo esto. Entre la principal contradicción está cómo se motoriza una economía capitalista, yo diría en general y en un país del perfil de la Argentina. Entonces el presidente va a la UIA y dice que en realidad necesitamos el concurso de la economía privada, etc. Pero cuando uno analiza la concepción del gobierno, es profundamente estatista, ¿no es cierto? Y por momentos uno puede pensar, bueno, el gobierno cree que con una presencia intensiva del Estado la economía va a salir adelante. Y creo que eso no puede ser en la Argentina así, ni puede ser en otros lugares, sin reconocer que los Estados en este momento de la historia tienen un papel fundamental, pero no al punto de ahogar a la economía privada, no darle incentivos, etc. Entonces, ese tema de rumbo es muy importante. Eduardo, suponete que te llama alguien del gobierno, vos sos consultor, sabés de opinión pública, sabés de gestión, te dice, ordename esto. ¿A quién le decís, vos tomá el timón, vos cerrá la boca? Bueno. ¿Por dónde empezás? A ver, vamos a decir algo de la naturaleza de la consultoría, de lo cual pueden dar cuenta mucho. Yo en mi experiencia, pero por ejemplo Jaime Durán Barba puede hablar mucho de eso. Claro. El consultor puede tener más o menos influencia, vamos a decirlo en términos de Maquiavelo, en el príncipe, ¿no es cierto? Aún, sin embargo, esa influencia puede estar neutralizada, porque uno puede plantear una estrategia, pero vamos a ver este gobierno, además tenemos que reconocer otra cosa de la cual no tenemos tanto entrenamiento, pero yo digo, lo hemos aprendido bastante en la experiencia, pero además con la serie Borgen. Estas son coaliciones. Sí. La coalición que encabezaba Macri era una coalición un poquito más ortodoxa, porque estaba conformada por partidos políticos, ¿no es cierto? Básicamente 3 partidos políticos. La coalición que encabeza este gobierno, desde el punto de vista de los partidos políticos, tiene una importancia secundaria. Ahora, desde el punto de vista de la fuerza, son de una extremada complejidad, ¿no es cierto? El presidente,
su vicepresidenta, que representa a todo un sector, la Cámpora, Máximo Kirchner, Sergio Massa, los sindicatos, los gobernadores, los movimientos sociales y los intendentes de Gran Buenos Aires. Todo eso hay que conjugarlo. Más el hecho de que, como ocurre en otros gobiernos, pero en esto ha sido muy particularmente marcado, los ministerios reproducen esas representaciones. Eso es una diferencia clave con Macri, porque digo, en Macri había una coalición que había sido una coalición electoral, que era una coalición en el Congreso, pero que en el gobierno no funcionaba como una coalición. Más verticalista. No, bueno, lógico, porque además no olvidemos, para bien o para mal, en muchos momentos fue para bien. La concepción y la estructura de toma de decisiones de PRO está sacada de la empresa privada. Entonces, el que es gerente es el gerente, ¿no es cierto? El que es el presidente es el presidente, y eso funcionó. Ahora, por esa complejidad que tiene la composición del poder político que tiene el gobierno, es lo que le impide, por ejemplo, a Alberto, por encarnar el poder en alguien, decirle que no a los propios o a quien parezca propio. Bueno. Porque ahí hay un grave problema, no poder decirle que no a alguien del equipo. Está bien, pero ahí hay un punto importante para desplazar un poco lo que nos apasiona, que es hablar de Cristina versus Alberto, Alberto versus Cristina. En las condiciones de dos fuerzas políticas que en la última elección se llevaron el 90% de los votos, entonces el que encabeza la coalición o algún miembro de la coalición sabe que si rompe, pierde la siguiente elección. Esto me parece que es el punto. Lo saben los dos. Lo saben, exacto, lo saben. Entonces, de alguna manera, una coalición es una máquina de comerse sapos, por decirlo así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, porque si no te lo comes y salís a reivindicar tu parte, y bueno, podés romper. Pero, claro, en todo caso, el reacomodamiento, tanto en el oficialismo como en la oposición, se puede producir después de la elección del 2021, en función del resultado, ¿no? Bueno, pero por eso hay tanta discusión, paso sí, paso no. Creo que Patricia Bullrich acaba de decir que tienen que dirimir antes. Es decir, hay unas tensiones indisimulables, pero con una salvedad. Una cosa son las tensiones de la oposición, otra cosa son las tensiones del gobierno, porque ahí viene el siguiente punto, que ya no me parece que forme parte de la lógica de las coaliciones. Se supone que la coalición tiene diferencias internas, pero eso no impide marcar una línea. Los problemas de indefinición que tiene la Argentina no son solamente para adentro. Por ejemplo, un caso es su política internacional, claro, que es dramática, relacionada además con la visión externa hacia la Argentina, con la cuestión de las inversiones, con la cuestión de la confianza. En la medida que... La diferencia básica entre oposición y gobierno es que el gobierno tiene que tomar decisiones todo el tiempo. Por supuesto. Y además tiene que, por eso digo... por un lado, hay que aceptar las tensiones al interior de las coaliciones, pero por otro lado, las coaliciones no se pueden dar, en mi opinión, el lujo de que por esas tensiones no tengan una orientación. Ahora, con un agravante, ¿no? Sí. Con un agravante, me parece, en el caso de Alberto Fernández, que él tiene una tendencia a priorizar la continuidad de la coalición por sobre los objetivos de gobierno. Entonces, muchas veces no avanza con tal de no incomodar internamente y eso termina paralizando la gestión. Ahora la seguimos en un ratito. Quiero hablar también de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién se perfila mejor? Yo sé que falta mucho, pero alguna punta nos podés dar. 29.000 empleados públicos nuevos. Está ya Diego Cabot acá y lo vamos a analizar. Antes... Bueno, el Estado está creando trabajo, Diego Cabot. Bueno, el Estado, ¿cómo andás? Fue 29.000 empleados. Sí, en realidad lo que está haciendo es formalizando, pasando a lo que se llama la famosa planta permanente, ¿viste? Que la pregunta en el Estado, ¿vos sos de planta? O ley marco, eso claro, sí, exacto. Es una ley del Estado. Sí, o no te olvides que también hay un enorme universo de monotributistas. En el Estado. En el Estado es el principal, digamos, empleador en negro en la Argentina. Lo fue desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no te olvides que todavía están vigentes algunas reglamentaciones de la Rúa. Previo al 2001 se congela el ingreso a planta permanente y muchas de esas reglamentaciones de entonces aún están vigentes. Entonces, el Estado, ¿eso qué significa? ¿Que el Estado ha dejado de contratar? Pues no.
digamos, debo decir que esa norma está más pisoteada que... Claro. Pero se elude... Pero se elude la planta permanente. ¿Qué sucede, digamos? Que, como te digo, el Estado contrata a través de diferentes formas. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia, por ejemplo, contrata a través de ACARA, que es la Asociación de Concesionarios de Autos. No me preguntes por qué, pero contrata a través de ACARA. Mira vos. Mucha gente... ¿Eso debe ser por los registros del automotor? Claro, viste, hay algunos de esos impuestos que se pagan en todos esos trámites que se hacen cuando se cambia el auto, que a vos tanto te gusta ese tramiterío. Bueno, siempre es bueno un gestor ahí. Exacto. Siempre, parte de eso financia ACARA y ACARA contrata, pero no para ser solamente empleados que hacen trabajo registral, por decirlo de una forma, sino en otras áreas del Ministerio. El Ministerio de Economía, como ya lo vimos, te acordás en su momento con Moreno, y que fue muy comentado cuando contrató a través de universidades. Y el Estado todo contrata muchas cosas a través de universidades. Le da la plata a la universidad contrata y si querés, esa persona, ese trabajador, hace tareas en otro lugar. ¿Qué sucede? ¿Cuántos son más o menos y qué significa estos 29.000? ¿No? Porque estos 29.000 son parte de ese universo, te diría, la gran mayoría de ese universo de monotributistas a los que se contrata como locación de obra. Ajá. Entonces, yo creo, déjame, digamos, una vez más, ser relativamente descreído del 25%, que solamente eso es lo que más le interesó a los gremios AAT. 25% de aumento, del aumento que se dio. Porque en realidad salieron las dos noticias juntas, porque estaban dentro de la teoría de la negociación. O sea, se dio un aumento del 25% y además se incorporaron a planta permanente 29.000 empleados. No, y se va a avanzar en algo que tiene que ver con el presentismo. Y acá vamos a detenernos en 2 o 3 cosas. Controlar el presentismo en el Estado es casi tan difícil como vacunar a 40 millones de personas en 2 meses. ¿Por qué? Porque no hay herramientas para controlar el no hay, algunos tenían... En algunos lugares, ahí vamos a eso, Cambiemos, empezó el gobierno de Cambiemos con Ibarra, ¿te acordás, Andrés Ibarra, el secretario, el ministro de Modernización? Empezaron a poner los famosos lectores para establecer quiénes iban y quiénes no iban a trabajar. Eso tuvo una tremenda, digamos, o tremendos cuestionamientos de los gremios que no querían saber nada. Y no solamente de los gremios a nivel nacional, o sea, las cúpulas, sino de las delegaciones en las reparticiones. Fue muy polémico, muy polémico. Y te diría que, por ejemplo, que yo me acuerdo cuando asumió este gobierno de que en muchos lugares un acto como de rebeldía de volvimos era sacar esos y dejarlos de usar. Y yo te diría que hoy prácticamente se van a estar dejando de usar. Sí, cuando vas a muchos ministerios o, por ejemplo... Hoy hay muchos también que por la pandemia están sin totalmente. Entonces digo, ahí hay que ver qué cosas además de esto están negociando, qué cosas además del famoso 25% de aumento que está relativamente más o menos en regla con lo que se ha dado en otros gremios. Recordá que, por ejemplo, el personal de Casa Familia fue el 28, es el 28 en 3 cuotas a partir del 1 de marzo. Pero lo real es que hay otras cosas más que se están negociando. El presentismo, ¿cómo se va a controlar y quién lo va a controlar? No se sabe. ¿Cuál era la histórica pelea de los gremios? Que ellos querían mantener con sus delegaciones dentro de las reparticiones del Estado los famosos libros, manuales, libros que controlaban el presentismo, digamos, flojo de papeles, como quien dice, ¿no? Sí vas a encontrar en muchos ministerios, o reparticiones públicas, la tarjeta de acceso. Eso sí, claro. Que esa tarjeta, la verdad es que no se usa demasiado para controlar el presentismo. No hay en el Estado una forma concreta, puntual, de decir, bueno, qué cosas están eximidas, o sea, por qué cosas igualmente, porque hay cosas de fuerza mayor que no se computan como falta, por qué cosas se paga el presentismo, por qué cosas no. Bueno, todo eso lo está negociando ahora y yo te diría que las risotadas de los gremios, porque la verdad que tanto ATE como el otro gremio como UPCN tomaron muy bien la negociación, seguramente hay muchas de estas cosas. Otra cosa más que es interesante es entender que, vos fíjate que te vas a encontrar prácticamente en una reunión de 10 personas, donde haya 5 trabajadores,
que trabajan en el Estado y 5 privados, y nos pongamos a hablar de los famosos impuestos que pagamos con el sueldo, no vas a encontrar grandes quejas del sector público respecto de, por ejemplo, ganancias. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué se negocia? Y seguramente qué está dentro de esta paritaria, que por suerte la vamos a conocer, porque en algún momento se va a homologar y vamos a verla transcripta en el boletín oficial. Yo te voy a avisar esa mañana que salga para que la leas tempranito. Yo sé que a vos te encanta leer el boletín. Es un gusto que vos te das todas las mañanas. Exacto. Así que, pero seguramente hay muchos rubros que hacen al sueldo, te diría que en algunos lugares es alevoso, que no son remunerativos. Entonces, lo grabado por el impuesto a la ganancia es muy poco. De hecho, el sector público... Porque hay una parte que no es remunerativa, entonces no está alcanzada por el impuesto. Exactamente. Okay. El sector privado, en general, estamos alcanzados por prácticamente todos nuestros ingresos. Pero el sector público hay una cantidad de, si querés, bonus y cosas que hay dentro del ingreso de bolsillo que no están grabadas y que hacen que en el sector público ganancias no es un tema. No es un tema demasiado importante, ¿no? Si vos ves, por ejemplo, diputados y senadores, si bien tienen importantes descuentos, pero como tienen tanta plata por el famoso desarraigo, por viáticos, por esto, por el otro, ellos, todo eso está fuera. Entonces, los gremios negocian y los gremios estatales lo hacen con muchísima, digamos, cuidado, negocian todo el tiempo partes o aumentos que se notan en el bolsillo pero que no son remunerativos. ¿Vos por lo crees tanto, que no pagan ganancias? estamos en un problema económico grave, con desempleo al alza? ¿Crees que este va a ser un método como para ir paliando de alguna manera la crisis? Esto en realidad es un método, te diría, no es un buen método, porque el Estado, digamos, debiera primero establecer, o sea, en la época, ¿qué se quiso hacer en estos últimos años? Se quiso empezar a avanzar en la dotación necesaria, digamos, en algún concepto, decir, bueno, esta repartición, ¿cuántos empleados necesita para funcionar? Porque hay algunas áreas del Estado que no tienen la gente suficiente y áreas a las que les sobra. Sin duda, digamos. No es solamente una cuestión, hay una cuestión de, si querés, de productividad, de cómo el Estado utiliza sus agentes, que es muy deficitaria, ¿no? O sea, para darte una idea, hay áreas que están sobredimensionadas en empleados, muchas de ellas, y no hablemos ahora de la pandemia, que es un año relativamente particular o muy particular, pero hay otras que tienen muy pocos recursos. El Poder Judicial, por ejemplo, necesita muchos recursos, lo dicen todos, no solamente edilicios, sino también recursos humanos. El Poder Judicial está dentro de este número. ¿Cuál es el número total? Son más o menos 740.000. 740.000 ¿qué? Empleados que tiene la administración, el sector público nacional. ¿Qué hay adentro de eso? ¿No? Porque vos tenés, más o menos para que tengas idea, tenés alrededor de 3,5 millones, 3,3 millones de empleados públicos totales. Exactamente. Administraciones municipales, provinciales. Exactamente. Todo ha subido, 2015, 2019, básicamente todo subió. Lo único que bajó fue la Administración Pública Nacional, que eso sería, para ubicarte rápido, algunos organismos centralizados, pero por sobre todas las cosas los ministerios. Eso bajó un 19%. O sea que Alberto se encontró con un 19% menos de gente de la que había en 2015. El total, lo que tiene Alberto para administrar, son 742.000 personas. Y para que tengas idea vos, más o menos, los famosos ministerios, que es lo que te digo, estás hablando de 159.000 personas. Pero aquí que, por ejemplo, a la hora de contar, uno tiene que tomar en cuenta cosas que ha hecho el gobierno, que es estatizar una cantidad de gente. De hecho, ayer pasaron 1.500 personas, 1.700 en realidad, de los corredores viales, a una empresa nueva que se llama justamente Corredores Viales Sociedad Anónima. ¿Esos son nuevos empleados nacionales? En realidad son empleados del rubro empresas públicas, ¿no? Que es básicamente, son empresas, no te olvides que el kirchnerismo es muy interesante lo que hace, porque privatiza, pero no privatiza para el Estado, privatiza con sociedades anónimas, que es un híbrido que se rige por... Estatiza, decís, no privatiza. Perdón, estatiza privatizando. Claro, estatiza está bien, como hizo con aerolíneas, como hizo con AISA, como hizo, digamos, en los trenes también, ahora tiene ya empresas en ARSA, y ahora el Correo también es una empresa, es una sociedad anónima, y ahora lo vuelve a hacer con los corredores viales. No entran dentro del... ¿Y por qué eso? ¿Por qué son sociedades anónimas estatales? Y no... Son sociedades anónimas que tienen como accionistas al Estado, que no es lo mismo que ser sociedades del Estado. Son sociedades anónimas
cuyos socios accionistas son agencias del Estado, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte, lo que fuere. ¿Por qué lo hace? Primero porque es más ágil, porque nunca jamás la Argentina se dio el lujo, o si querés, nunca la necesidad de replantear un sector público muy lento, pero por sobre todas las cosas porque es mucho más fácil contratar. Vos no sabés, así como vos podés ver, por ejemplo, las contrataciones COVID que hace el Ministerio de Desarrollo Social, que todos les miramos y le contamos las costillas, no tenés idea que contrata aerolíneas, por ejemplo, o AISA. Es mucho más fácil contratar y es mucho más fácil la corrupción. Muchísimo. Déjame preguntarle a Eduardo Fidanza. Eduardo, con esta crisis seguramente el Estado va a tender a crecer, ¿no? en dotaciones, ¿o no? ¿Qué es lo que te dice la experiencia? No, yo no. A ver, debo ser sensato, no tengo yo esa especialidad como para responderte. Ahora, también creo que hay un punto, dos cosas diría. El empleo público en la Argentina equivale también en muchos lugares a un seguro de desempleo. En realidad claro. Es esto, son seguros de desempleo, porque si uno ve la curva del valor de los salarios en el Estado, y sobre todo en los estados provinciales, municipales, va a la baja, ¿no es cierto? Pero esta función de seguro de desempleo el Estado la cubre. Ahora, por otro lado, también no olvidemos que uno de los principales beneficiados de la inflación es el Estado, que licúa permanentemente gasto a través de esto. Entonces vuelvo, creo que son recursos políticos, ante todo, donde además la presencia sindical es muy importante. No me parece, sin embargo, que esto mueva el amperímetro de la economía. Ese es el otro punto. De hecho, lo que están diciendo economistas es, bueno, en realidad el ajuste se está dando por esto. Bueno, son aumentos que están muy por debajo de la inflación. Entonces, claro. Por ahora, o sea, no moves la estructura, exacto, pero sí por precio, digamos, no por volumen, estás ajustando. Lo que hace, cuando vos decís, bueno, agarremos todo este universo, ¿no? Todo este universo que estaba, por ejemplo, contratado con este tipo de contratos, locación de obra, locación de servicio, y los pasamos todo a planta permanente, justamente lo que haces es, no estás, digamos, mirando, o sea, estás evaluando de que esos empleados necesitan estar ahí, y quizás necesitas necesitas esos empleados en otros lugares, ¿no? No es demasiado eficiente pasar hacia universos enteros. Para que vos tengas ideas más o menos, la capacidad del Estado de concursar cargos, si quisiesen concursar cargos, porque el Estado tiene un sistema para concursar cargos, para hacer una carrera pública concursando. Bueno, más o menos la capacidad, pero te digo, siendo tremendamente eficiente en la forma, son más o menos 5.000 empleados por año. Por lo tanto, vos acá vas a tener un paquete de gente que va a entrar, sin duda, sin ningún tipo de concurso, sin tener un mapa del Estado claro, ¿no? Que es lo que debiera ser el gobierno. Es decir, bueno, a ver, necesitamos gente en este lugar, vamos a readicionar de unos a otros. Estás tomando, digamos, lo que tenía y lo estás pasando a planta permanente. De hecho, estás haciendo, digamos, como te digo, estás haciendo de derecho una situación de hecho que ya estaba. Gracias, Diego. Le quiero preguntar a Fidanza ahora en unos instantes si tiene algún indicio de cómo viene más o menos perfilada la gran batalla. Está Jorge Eliotti también ahí. Y quiero preguntarle a Daniel Santa Cruz quién tiene razón, si Alberto Fernández o Ginés González García. ¿Qué pasa con las vacunas rusas? ¿Llegan o no llegan al final en diciembre? Vamos y volvemos. Quedó pendiente una pregunta, Eduardo, porque vos algún indicio debes tener. Viste que algunos te dicen, bueno, va a recuperarse un 4 o 5% de la economía. No sé si el gobierno lo puede aprovechar a eso o no. O la gente dice, no, estaba a 10 el año pasado, ahora estoy 5, voto la oposición. ¿Quién puede llegar a acercarse? En la provincia de Buenos Aires, sobre todo. Mirá, yo lo que tengo más claro, según nuestros sondeos, la figura que tiene que decidir qué va a hacer en la provincia de Buenos Aires es María Eugenia Vidal, que está como envuelta en una situación que no está definida, pero cuando uno ve el ranking de políticos, bueno, ella ha conservado popularidad, está ahí. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno? Y eso difícil saberlo, me gustaría escucharlo a Jorge. Y Eliotti tiene algunos datos, ¿no? No sabemos todavía, y sabés, Pancho, Eduardo, que la historia es larga, queda mucho tiempo, pero sí vamos a empezar un segundito por Cambiemos, Juntos por el Cambio, porque ahí empieza a haber un incipiente debate, como decía recién Eduardo,
por lo que ellos entienden que debe ser la definición de una estrategia de lo que es la gran batalla electoral del año que viene. La elección del año que viene tiene dos datos que todos vamos a mirar. Si el oficialismo logra tener mayoría propia en diputados, le falta 11 diputados, y quién gana la provincia de Buenos Aires. En ese punto, el oficialismo corre con ventaja porque tiene estructura, la gobierna, tiene a la Cámpora, tiene a Cristina, es el territorio y la Tierra Santa que ellos van a salir a proteger con militancia y con plata. Entonces, para Juntos por el Cambio empieza a ser un debate incipiente, articular una estrategia de todos los actores que hoy no tienen una idea única respecto de cuál tiene que ser el futuro, respecto de provincia de Buenos Aires. Es decir, un gran acuerdo, Macri, Larreta, Vidal, Carrió, Bullrich, etcétera, para articular una lista muy competitiva. Ahí, en principio, la figura obviamente es Vidal. Vidal transmitió en algún momento su idea de que no estaba con ánimo o intención de volver a la gobernación, y eso hizo mover piezas. Empezó, Larreta puso a jugar a Santilli, Jorge Macri quiere jugar, Monzó empezó a caminar por su lado, Ritondo tiene sus aspiraciones. Todo esto se empezó a armar desordenadamente y algunos tipos que piensan mucho y bien la política dijeron, ojo, articulemos una estrategia porque si no vamos a perder. En eso están, Vidal dice, bueno, yo no quiero volver a ser la cara de la derrota el año que viene como fui en el 2019, cuando, dice Vidal, la estrategia integral no me acompañó. Ella tenía otra idea. El desdoblamiento o el no desdoblamiento y las no negociaciones para que cierre con Massa. Entonces dice, traduzco libremente, todos los que tienen aspiraciones para el 2023 que jueguen el año que viene. Que presenten, estén en la lista, como chicaneándolos, bajen al barro. De alguna manera lo que están buscando es cómo hacer para que Vidal no termine inmolándose otra vez, porque una nueva derrota en provincia la haría prácticamente devaluar como figura política y Larreta la quiere para apalancar el 2023. ¿Y ella qué querría? ¿Querría encabezar una lista? Yo creo que ella en principio no tiene ansias de protagonismo en la provincia de Buenos Aires, al menos sola. Yo creo que podría ir en un acuerdo muy general, con una lista muy competitiva, que la reposicione. Yo creo que ella está pensando esta vez más en ella que en el conjunto, porque dice, el año pasado yo pensé en el conjunto, no me rebelé contra la estrategia de Macri y perdí, y pagué. ¿Carrió podría ir en esa lista? Sí, pueden ir todos, pueden ir todos, pero... Anoche dijo que si es necesario para salvar la República, pues si la República está en peligro, aceptaría ser candidata en la provincia de Buenos Aires. Se lo dijo a José del Río anoche acá en el canal. Entonces, ese es el punto de Juntos por el Cambio. Ayer hubo una reunión importante, Larreta, Vidal y un conjunto de intendentes bonaerenses. O sea, Larreta empieza de a poco a transformarse en un articulador por fuera de la ciudad, de la mano de Vidal. Vidal y Larreta trabajan juntos y yo te diría que hoy Vidal tiene un vínculo muy estrecho con Larreta y un vínculo que ya es más distante con Macri, ¿no? Eso está bastante frío desde los episodios del año pasado. Esa reunión marca que Larreta está con voluntad de incidir en una definición de esta estrategia allí. Del otro lado... Claro, del otro lado, ¿cuál es la estrategia, ¿no? Yo te diría que es un poco más sencillo porque se ordena verticalmente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Allí lo va a ordenar Cristina Máximo, le informarán a Kicillof, pero allí hay una disputa de fondo que es el tema de los intendentes bregando por sus reelecciones. Sabemos que hay una ley que les impide más de 2 mandatos, varios de ellos terminarían en el 2023, muchos están buscando reinterpretar eso para que el primer mandato no le compute en la gran vuelta de Menem. La Cámpora se opone porque lo que busca es naturalmente infiltrar territorialmente con intendentes propios que compitan en los municipios y que un poco pasen a cuarteles de invierno a los referentes del peronismo clásico. En eso está la Cámpora en este momento. Hay poca certeza de que pueda prosperar esta idea de la interpretación de la ley, porque en la legislatura difícilmente pase, porque allí tanto Massa como el vidalismo, el PRO, se oponen, no tienen número para ir por la vía legislativa, hay que ver si pueden forzar una vía judicial. Allí yo te diría que esa es la pelea central entre el peronismo de los intendentes y la Cámpora. ¿Y esos para quién, esos intendentes jugarían igual para el gobierno? Sí, pero vos viste que los intendentes son actores sensibles. Depende mucho de cómo venga la lista a la que ellos representan.
Son tipos que pueden jugar de distintas maneras, a veces ponen el cuerpo cuando se juegan su reelección. En este caso es una legislativa, hay que ver cómo juegan. Entonces, también ese tema de la no reelección de los intendentes puede empezar a abrir un juego donde ellos empiecen a mirar otros horizontes. Por eso, todo eso va a estar en juego el año que viene en la provincia. Eduardo, ¿depende de la economía todo? No, quiero hacer un comentario más sobre el tema provincia de Buenos Aires, porque efectivamente es la tierra santa del peronismo, pero en la elección legislativa los últimos años han tenido derrotas estrepitosas, ¿no es cierto? En provincia de Buenos Aires perdió Néstor, perdió Cristina, o sea, quiero decir, no tienen para nada asegurado en elecciones legislativas un horizonte. Cuando van despejado. juntos, ¿no son imbatibles? Mirá, bueno, habrá que ver las elecciones. Voy a decir lo de Néstor. No, está bien, Néstor. Alguien me dijo el otro día iba Sabatella que le sacaba 5 puntos, no sé. Sí, puede ser. Bueno, y pero de Narváez era peronista, que fue por afuera, ¿no? Sí, fue por Claro. Con Felipe Solá y Macri. Es un punto, pero yo te quiero decir que puede ser la hipótesis, están juntos no, pero hay que ver. Y ahí viene tu pregunta. La economía es una hipótesis que podemos formular, define la mayor parte de las elecciones en el mundo. Y ahí la pregunta es, en provincia de Buenos Aires, pero en el resto del país, digamos, llegada la hora de la elección de 2021, con las consecuencias significativas que planteaba Jorge, ¿qué es lo que el gobierno está en condiciones de acreditarse como logros? Entonces viene la pregunta, Buen ¿la economía? Y no parece que la economía pueda ser, por lo que sabemos, porque hubo una crisis terrible que fue la pandemia, porque hay una recesión enorme, porque si hay una recuperación va a ser incipiente, pero digamos brotes verdes que nunca alcanzaban. Entonces yo tiendo a pensar que el gobierno se va a jugar su chance no en la cuestión económica, sino en la cuestión sanitaria. Y esto no es el único gobierno, muchos gobiernos en el mundo. Por eso que la expectativa está puesta en la vacuna. Entonces yo planteo esto. Si llegan las vacunas, si la gente se empieza a vacunar, si hay un descenso de casos, entonces ahí va a haber una recuperación, no solo del gobierno de Alberto Fernández, muchos gobiernos en el mundo, porque ¿cómo fue la cuestión de la evaluación de los gobiernos durante este año de COVID? En el arranque, todas las valoraciones positivas se fueron altísimas, ¿no es cierto? Entre ellas la de Alberto Fernández, que fue una de las más altas de la región, 80 puntos de aprobación del gobierno, 70 puntos de imagen positiva personal. Luego viene un desgaste de todos los gobiernos, porque, bueno, porque... Por todo. Todo. Y ahora, ¿qué apuestan muchos gobiernos? A la economía no, apuestan a la recuperación, digamos, de la vida un dato más, anterior. Eduardo, que me parece. Tampoco el Cambiemos tiene en la economía un discurso para defender. No. Entonces... Lo de Cambiemos es complejo también. Porque, digamos, se desarrollan acontecimientos que tienen distinto grado de repercusión. Por ejemplo, toda la cuestión judicial, toda la cuestión que tiene que ver con la disputa y la interpretación en torno a lo que es la República, lo que piensa Cristina, lo que piensa la oposición y mucha población independiente y medios, etcétera, eso incumbe a una parte de la población que tiene más información, que tiene más... ¿Al 41%? No, a ver, yo te diría esto. Cuando vos analizás, nosotros hemos segmentado el electorado argentino y en torno entre el 35 y el 40% están altamente involucrados. Y hay una base de 25% muy dura de Cristina y de 15% muy dura del macrismo. Pero atención, el 60%, como en este electorado y en otros, que va a decidir la elección, está en otra cosa. Ahí aparece en primer lugar la cuestión económica. La incógnita. Entonces, bueno, hay que ver, son distintas formas, conjunciones, que habrá que ver cómo se destilan. Te vamos a seguir entonces. Gracias, Eduardo. No, por favor, Excelente, gracias a como ustedes, siempre. Queda 1 minuto y medio, 1 minuto 10, para que me cuentes, porque en un ratito habla la calle Pou,
¿Y está Uruguay al borde del toque de queda? ¿Es así, Pablo? Claro, está el presidente de la calle Pou, está en el Consejo de Ministros y está convocando al Congreso, que está en receso, a las dos cámaras, tanto al Senado de Diputados, para que apruebe una serie de leyes muy restrictivas, ¿no? Pensá que Uruguay está superando los 100 casos, que para los 41.000 que tenemos... 100 casos. 100 casos muertos, ¿no? 100 muertos. Pero es un país de menos de 3,5 millones de habitantes. El tema es la temporada, ¿no? Que claro. Tanto Uruguay, tanto Argentina como Brasil están las fronteras cerradas y se teme que el presidente ahora pueda llegar hasta determinar un toque de queda, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo? O sea, Navidad ya lo agarra, Pablo. Exactamente. Dicen que hay como un deterioro sistemático. Ellos que tenían muy buenos los rastreos están encontrando muchos casos que no tienen conexión epidemiológica. O sea, como que están diciendo no es un rebrote, sino como la primera ola. Viste que Uruguay fue lentamente. Así que bueno, habrá que estar atentos porque ahora mismo está hablando. Ahora lo vamos a estar atentos. Entonces, quédense, sigan en La Nación Más con Luis Majul y mirá porque está con todo este tema desde ya. Hasta mañana.